Buenas Licenciado, un noches. gusto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Ahí, bueno, en primer lugar quiero presentarles a ustedes mis disculpas por, digamos, conectarme hasta este momento, pero como es nuestro último día de clases, pues se me extendió un poquito en la primera hora. Sin embargo, pues aprovechando al máximo el tiempo, vamos a dar inicio a la jornada de esta noche. Bien. Hablábamos de los recursos de los medios de impugnación y los recursos que establece el Código Procesal Penal. Hablamos de que el Código generalmente los clasifica, no el Código, sino la doctrina, pero el Código, pues aunque no lo dice, pues encontramos los recursos ordinarios, los extraordinarios y los excepcionales. Dentro de los recursos ordinarios analizamos ya el recurso de reposición. Como segundo recurso dentro de los ordinarios encontramos el recurso de apelación, que está regulado a partir del artículo 404 al 411 del Código Procesal Penal. Y es importante desde el inicio establecer o determinar contra qué resoluciones procede el recurso de apelación. Y de acuerdo al artículo 404, el recurso de apelación se puede promover, se puede plantear, formular o interponer contra autos dictados por los jueces de primera instancia, ¿ya? Autos dictados contra jueces de primera instancia. Y también, excepcionalmente, la regla general es que se plantea contra autos dictados por jueces de primera instancia, contralores de la investigación. Pero también hay excepciones en que se puede plantear el recurso de apelación contra sentencias en dos casos puntuales. Y el artículo 404 clasifica o expresa en forma detallada qué autos son los que pueden impugnarse a través de recurso de apelación. Y para ello, pues le damos lectura rápidamente al artículo 404. Sí, Romario Aquiax nos apoya con la lectura de ese artículo. ¿Sí se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Lo puedo leer yo si gusta, licenciado? Hágame favor, Ashley y Yamilet. Ok. Artículo 404. Apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. 1. Los conflictos de competencia. 2. Los impedimentos, excusas y recusaciones. 3. Los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. 4. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. 5. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. 6. Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. 7. Los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. 8. Los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. 9. Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. 10. Los que denieguen o restrinjan la libertad. 11. Los que fijen término al procedimiento preparatorio y 12. Los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. También son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Muchas gracias. No sé si omitió la ley del numeral 13 o el código suyo no lo tiene. Numeral 13, adicionado para los autos en los cuales se declare la falta de mérito. Perdón. Ajá, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces no ofrece mayor dificultad saber. Licenciado, perdone dígame. la molestia. Acá sigue, también son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Sí, en efecto, sí, esa partecita sí le dio lectura a Ashley. Lo único era o no sé si sí, me recuerdo yo que le dio lectura, ¿verdad? Sí, lo leyó. Gracias. Sí, solo el 13 hizo falta, el numeral 13. Bien, entonces les decía que
claramente el Código Procesal Penal en el artículo referido señala que autos son los que pueden impugnarse a través del recurso de apelación. Pero además, el artículo 404 dice que también, digamos, son apelables los autos dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad, de acuerdo al artículo 404. Y aquí es donde decía al inicio que excepcionalmente, a través del recurso de apelación se pueden impugnar sentencias, pero únicamente en dos situaciones. Una, cuando se trate de sentencias que invitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado, que esa sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Y el procedimiento abreviado es un procedimiento específico que está regulado en los artículos 405, 464 al 466. Y también las sentencias que emiten los jueces de paz en los juicios por faltas, de acuerdo al artículo 491. La regla general es que el recurso de apelación se interpone contra autos dictados por jueces de primera instancia penal, es decir, contralores de la investigación, los que están conociendo el proceso penal. Y también dice autos definitivos con efectos suspensivos emitidos por los jueces de ejecución. ¿Ya? Siempre que esos autos sean definitivos. Por ejemplo, cuando un juez de ejecución emite un auto, digamos, por redención de penas o qué sé yo, u otro que sea un auto definitivo, ¿ya? Contra esos, pues también procede la apelación. La interposición del recurso de apelación se plantea ante el juez de primera instancia que dictó la resolución, es decir, juez contralor de la investigación, quien lo envía a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde, es decir, la sala de Corte de Apelaciones penal que es competente para conocer ese recurso. El plazo para interponerlo es de 3 días, de acuerdo al artículo 407. Acá pusimos 406 y el 406 se refiere a la interposición. El recurso de apelación debe ser por escrito, debidamente fundado, y el plazo que establece la ley para presentarlo es de 3 días, siguientes a la notificación. Así lo dice el artículo 407. Sí, Ángel de Jesús Argueta nos apoya con la lectura del artículo 407. ¿Lo leo yo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 407. Tiempo y forma. La apelación deberá interponerse por escrito, dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad, si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este código. Muchas gracias. Entonces, forma por escrito entre el plazo de 3 días. ¿Quién conoce y quién resuelve el recurso de apelación? El juez de primera instancia, el juez contralor. ¿Conoce y resuelve, dice usted? No, perdón, lo siento. No tenga pena. Bien, ya señalamos que es por escrito y fundado y dentro del plazo de 3 días. En cuanto a efectos, generalmente el recurso de apelación se promueve y no suspende el trámite del proceso, sino el proceso continúa en tanto se resuelva el recurso de apelación. Por eso dice en el artículo 408, no suspende el trámite del proceso. Ya antes, en el sistema anterior,
Si se promovía un recurso de apelación, se suspendía temporalmente el proceso en tanto se decidía sobre la procedencia o improcedencia del recurso de apelación. Hoy, en aras de que la justicia sea pronta y cumplida y atendiendo al principio de celeridad, pues se promueve un recurso de apelación por cualquiera de los autos señalados en el artículo 404 y el proceso continúa. Sin embargo, hay una excepción. Dice la ley, el artículo 400, salvo, dice, resoluciones que por su naturaleza claramente impidan al juez seguir conociendo. La resolución no será ejecutada en tanto no se resuelva el recurso, no resuelva el recurso al Tribunal Superior. Por ejemplo, si un juez es recusado y el juez acepta la recusación, obviamente ahí se suspende porque no puede seguir conociendo el juez el proceso porque fue recusado y él aceptó la recusación. Pero si es por otra circunstancia, pues el proceso sigue en tanto se le da trámite y se resuelve el recurso de apelación. ¿Qué tribunal es el competente para conocer y resolver el recurso de apelación? Dice el 409. Sí, nos apoya Vinicio con el artículo 409. Con mucho gusto, Lic. Competencia. El recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios y permitirá al tribunal confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución. Aprovechando y el abuso de confianza, si puede apoyarnos con el 410. Artículo 410, trámite. Otorgada la apelación y hechas las notificaciones, se elevará las actuaciones originales, a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente. Muchas gracias. Bien, entonces, el recurso de apelación se presenta ante el tribunal que dictó la resolución, es decir, el juez contralor de la investigación. Él solo lo admite a trámite, no lo conoce, no lo resuelve, sino lo remite al Tribunal Superior, que en este caso es una sala de la Corte de Apelaciones Penal, la que sea competente. ¿Ya? Y el tribunal competente o el Tribunal Superior está únicamente facultado para conocer los agravios que contiene la resolución impugnada, siempre y cuando hayan sido señalados, especificados en el recurso planteado. La sala no puede conocer otros agravios que no hayan sido denunciados por el apelante. Esa es una limitación que tiene la sala. Y la sala, al conocer y al resolver, pues puede confirmar, puede revocar, puede reformar o adicionar la resolución impugnada. Es decir, si la sala declara con lugar la apelación y establece que los agravios denunciados por el apelante en efecto incurrió el juez, pues entonces la sala puede revocar y dictar su propia resolución. Pero si la resolución impugnada está de conformidad con la ley, conformidad a derecho, y los agravios denunciados por el impugnante no son ciertos, pues la sala confirma la resolución que dictó el juez. Y también la puede reformar, adicionando a la resolución recurrida elementos o aspectos que la sala estima que son necesarios incorporar a la resolución que dicta. ¿Qué plazo tiene la sala para resolver? Pues de acuerdo al artículo 411 del Código Procesal Penal, la sala tiene 3 días para resolver el recurso de apelación. Veamos lo que dice el artículo 411, por favor, que alguien le pueda dar lectura. Muy bien, Lic. Artículo 411. Trámite de segunda instancia. Recibidas las actuaciones, el tribunal resolverá dentro del plazo de 3 días y con certificación de lo resuelto devolverá las actuaciones inmediatamente.
Cuando se trate de apelación de sentencia por procedimiento abreviado, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente, para que el apelante y demás partes expongan sus alegaciones. Podrá hacerlo también por escrito. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar y emitirá la sentencia que corresponda. Muchas gracias. Bien. Entonces, la sala tiene prácticamente, hay dos formas de tramitar un recurso de apelación. Cuando se trata de cualquiera de los autos establecidos en el artículo 404, la sala al recibir las actuaciones tiene 3 días para resolver el recurso de apelación, declarándolo con lugar o declarándolo sin lugar. Eso dependerá de los agravios y de los argumentos expuestos por el apelante. Solo cuando se trata de sentencia de procedimiento abreviado, es necesario señalar una audiencia oral y pública. Y esa audiencia tiene como finalidad que el interponente o impugnante o apelante o recurrente vaya a exponer sus agravios, sus argumentos que fundamentan su apelación. Por supuesto, en presencia también de las otras partes. Y concluida la audiencia, el tribunal procede a discutir, a deliberar y a dictar su sentencia o la sentencia que corresponde, confirmando la sentencia impugnada o revocando la sentencia impugnada. Eso también dependerá de los argumentos jurídicos técnicos del apelante y de los agravios denunciados. Solo cuando se trata de sentencia, de apelación de sentencia de procedimiento abreviado, es que se señala audiencia. Si se trata de un auto, no hay audiencia, sino la sala resuelve dentro del plazo de 3 días. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo sí, licenciado. El auto no necesita audiencia. La otra parte no la escuché porque algo entrecortado mi señal. Gracias. ¿Cuál es la duda? El otro recurso el otro recurso que sí necesita audiencia. No, ya. Decía que la sala, al resolver el recurso de apelación, hay dos trámites. Cuando se trata de apelación por un auto de los establecidos en el artículo 404, la sala debe resolver la apelación dentro del plazo de 3 días. Pero cuando la apelación se plantea por una sentencia dictada en procedimiento abreviado, ahí sí es necesario señalar una audiencia oral y pública para que las partes expongan sus argumentos y sobre todo el apelante. Y luego de que concluya la participación de las partes, la sala debe resolver inmediatamente, confirmando, revocando la sentencia según el caso. No sé si eso queda claro. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna duda más antes de pasar al siguiente recurso? Bien, luego encontramos dentro de la clasificación de recursos ordinarios al tercer recurso, que es el recurso de queja. El recurso de queja está establecido en el artículo 412 al 414. ¿Y contra qué decisiones judiciales o contra qué resolución se plantea un recurso de queja? El artículo 412 dice cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación procediendo legalmente dicho recurso. Si alguien impone un recurso de apelación, por ejemplo, el Ministerio Público plantea recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento que dictó un juez de primera instancia o contralor de la investigación, de acuerdo a la ley procede la apelación contra un sobreseimiento. Y, digamos, el juez lo rechazó.
No obstante de que legalmente procedía el recurso, fue interpuesto reuniendo todos los requisitos dentro del plazo establecido, etcétera. Y el juez lo rechaza, y argumentando cualquier situación o motivo. En ese caso, procede la apelación, porque el juez no aceptó, no admitió la apelación, a pesar de que, de conformidad con la ley, era viable jurídicamente su procedencia. Y el juez la rechazó. Entonces ahí procede la apelación. ¿Qué ocurre si el mismo ejemplo, el Ministerio Público plantea la apelación al quinto día y el juez rechaza la apelación? Procede y el Ministerio Público contra esa decisión plantea recurso de queja. ¿Será viable y procedente el recurso de queja en este caso? Buenas noches. Sí, buenas noches. No es viable, todo es que no. lo hizo en el plazo de 5 días. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Perdón, es que se escuchaba entrecortado. ¿Me podría repetir la pregunta? Bueno, mejor avancemos porque el tiempo nos apremia. En Yo ese sí caso, digo lo mismo que el compañero, Lick. ¿Perdón? Sí, es lo mismo porque el plazo es de 3 días, no se puede hacer en 5. Ajá. Ahí prácticamente legalmente, aun y cuando procedía el recurso, es extemporáneo, porque no se planteó dentro del plazo establecido en la ley, y el juez lo rechaza por extemporáneo. Aun y cuando el Ministerio Público plantee queja, no procede, porque prácticamente el juez tuvo razón al rechazar el recurso, porque ya no procedía por ser extemporáneo. O bien que el Ministerio Público presente un recurso de queja contra una resolución que rechazó la apelación porque el recurso se planteó contra un auto que no está expresamente señalado en el artículo 404. También ahí legalmente no procedía la apelación, el juez la rechazó y por ende no procedería la queja porque no procedía legalmente la queja. Entonces, en conclusión, el recurso de queja solo puede proceder cuando el juez de primera instancia rechaza la apelación, pero que este recurso sí era procedente legalmente. ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciado, gracias. Bien. ¿Y cuál es el trámite del recurso de queja? Veamos el artículo 413. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Con gusto, Lick. El Gracias. trámite. Presentada la queja, se requerirá el informe al juez respectivo, quien expeditará dentro de 24 horas. El presidente pedirá también el envío de las actuaciones cuando lo considere necesario. Gracias. El recurso de queja se presenta por escrito, ¿ya? Y bien es cierto, los artículos señalados no lo indican expresamente, bien, lo indican el 400, no exactamente ninguno de los artículos, pero debe presentarse por escrito. Y también debe presentarse dentro del plazo de 3 días. El trámite. Al recibir el recurso de queja, la sala de apelaciones penal competente requiere un informe al juez, es decir, que el juez exponga por qué motivos o razones rechazó la apelación. Y cuando la sala estime que no es suficiente el informe, pues para tener mayores argumentos o elementos para resolver, puede solicitar el expediente, el cual debe ser remitido dentro del plazo de 24 horas. La resolución, el artículo 414, establece la forma en que debe resolverse el recurso de apelación y si Lilia Elizabeth nos apoya con la lectura del artículo 414.
Muy bien, Lick. Gracias. Artículo 414. Resolución de queja. La queja será resuelta dentro de las 24 horas de recibido el informe y las actuaciones. En su caso, si el recurso fuere desestimado, las actuaciones serán devueltas al tribunal de origen sin más trámite. En caso contrario, se concederá el recurso y se procederá conforme a lo prescrito para el recurso de apelación. Gracias. Si la queja es no admitida por la sala, pues entonces la desestima, es decir, no la declara procedente. Y las actuaciones se devuelven inmediatamente al tribunal. Y en caso contrario, si se concede el recurso de queja, entonces la sala tiene que dictar su resolución, en la cual declara con lugar la queja y ordena que el juez de primera instancia le dé trámite al recurso de queja. Si procede legalmente, por supuesto. Entonces, eso es lo relativo al recurso de queja. ¿Alguna duda o pregunta antes de continuar? Todo claro, Lick, gracias. Gracias. Bien, ahora tenemos el último recurso ordinario, que es la apelación especial. Como hemos visto, el recurso de apelación que contempla el artículo 404 es distinto al recurso de apelación especial. Es decir, el Código Procesal Penal regula dos clases de apelación. La apelación contra autos de jueces de primera instancia o sentencias también de jueces de primera instancia o de paz, y la apelación especial, que es un recurso más riguroso, más formalista, más exigente, más técnico, etcétera, etcétera. Por eso, y muchos para distinguir, hablaban en la práctica, que el código no lo dice, hablaban de apelación genérica y hacían referencia a la apelación regulada en el artículo 404. Y la apelación especial regulada en el artículo 415 y el 436. Sin embargo, el código a secas la denomina apelación. Bien, la apelación especial, ¿contra qué fallos judiciales o resoluciones se puede promover? De acuerdo al artículo 415, la apelación especial se interpone contra sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia, pero también procede contra autos dictados por el Tribunal de Sentencia o juez de ejecución que pongan fin a la acción, a la pena o una medida de seguridad y corrección, o que imposibiliten que continúen o impida el ejercicio de la acción o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Entonces, aquí también la regla general es que procede procede contra sentencias dictadas por los jueces de sentencia o tribunales de sentencia, y también contra autos, pero dictados por siempre jueces o tribunales de sentencia. Y únicamente en los casos que establece el artículo 415. En cuanto a la procedencia, entonces, ¿qué diferencia hay entre la apelación regulada en el artículo 404 y la apelación especial? Yamilet. Que en la apelación genérica, como usted la llamaba, es para autos dictados por jueces de primera instancia, y en la apelación especial es para sentencias dictadas por tribunales o jueces de sentencia. Ajá. Sí, fundamentalmente esa es la diferencia en que la apelación contra autos
dictados por jueces de primera instancia. Y también sentencias, pero únicamente cuando se da el criterio, digamos, juicio de faltas y procedimiento abreviado. En tanto que la apelación especial contra sentencias, pero también contra autos, pero dictados por jueces o tribunales de sentencia. Como les decía yo cuando iniciamos el análisis de los recursos, que para poder plantear un recurso, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tipo o clase de resolución es, para poder establecer cuál es el recurso idóneo para cuestionar, refutar esa resolución judicial. Y aquí hemos visto ya las resoluciones contra las cuales se plantea cada recurso. ¿Quiénes pueden interponer la apelación especial? Pues de acuerdo al artículo 416, el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el acusado, su abogado defensor, el actor civil y el responsable civilmente en la parte que le corresponda, es decir, lo relativo a responsabilidades civiles. Y el artículo 417 establece algo importante, que la facultad que tiene un sujeto procesal que no planteó apelación, pero que tiene interés en el recurso, pueda adherirse a ese recurso. Alguien que le pudiera dar lectura al artículo 417, Josué, si nos apoya, por favor. Claro, Lic. Gracias. Artículo 417, adhesión. Quien tenga derecho a plantear el recurso de apelación especial y no lo haya hecho, podrá adherir al recurso concedido a otro, dentro del periodo del emplazamiento ante el tribunal competente. El acto deberá contener todos los demás requisitos exigidos para la interposición del recurso. Gracias. Por ejemplo, si la apelación especial la planteó el abogado defensor, pero también el acusado tiene interés en ese recurso, pues él se adiciona o se adhiere al recurso que presentó su abogado defensor. Pero debe cumplir con los requisitos que se exigen para el planteamiento de ese recurso. Así lo establece el artículo 417. En cuanto a la forma y plazo, el recurso de apelación especial debe ser por escrito, debidamente fundamentado, y se plantea dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida, es decir, ante el tribunal de sentencia que emitió la sentencia, valga la redundancia. Y este lo remite a la sala de apelaciones competente para que lo conozca, le dé trámite, lo resuelva, como vamos a ver más adelante. ¿Qué plazo hay para interponer el recurso de apelación regulado en el artículo 404? Elmer. 3 días. 3 días. ¿Y apelación especial? 10. Ahí también encontramos una diferencia. Continuando con la apelación especial, les decía yo que este recurso es sumamente riguroso, técnicamente complicado. Y la ley señala que para poder plantear recurso de apelación se debe invocar motivos, y los motivos que establece la ley son motivos de fondo y motivos de forma. Cuando hablamos de motivos de fondo, es porque la sentencia puede tener vicios, violaciones, ilegalidades al transgredir o al vulnerar normas constitucionales o artículos de la Constitución, o que haya vulneración de normas de derecho penal sustantivo o artículos del Código Penal, o una ley especial sustantiva conexas o penales de ley especial de carácter penal. Cuando se dan esos dos supuestos, violación a normas constitucionales o violación de normas sustantivas, entonces estamos en presencia de vicios de fondo. Y los vicios de fondo consisten en
inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Hay inobservancia de una ley cuando el tribunal de sentencia al emitir su fallo no aplica la norma de la Constitución o del Código Penal que debía aplicar. Entonces hay un incumplimiento, hay una inobservancia de esa disposición. O bien la aplica, pero la interpreta indebidamente. Es decir, que no le da la interpretación justa que el legislador le concedió a esa norma. No la interpreta como está establecido en la Constitución o en el Código Penal. Hay una indebida interpretación o una errónea aplicación. Es decir, que equivocadamente la aplica no siendo aplicable. Si se da cualquiera de esas situaciones o se dan las dos o tres al mismo tiempo, pues estamos entonces hablando de un vicio de fondo, ¿ya? Decía que quede claro que los vicios de fondo se refieren a inobservancia, incumplimiento, etcétera, de artículos constitucionales o de leyes de rango constitucional y de derecho penal sustantivo del Código Penal o una ley especial conexas o de naturaleza penal. Y cualquiera de esas tres formas, por inobservancia, por interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Y los vicios de forma se refieren a violaciones de procedimiento, a la inobservancia de formalidades o requisitos durante el trámite del proceso penal. Y también puede ser por inobservancia o errónea aplicación de la ley, que constituye un defecto de procedimiento. Es decir, vicios de fondo, ley sustantiva, ley constitucional. Vicios de forma, errores o falencias o vicios de procedimiento. Es decir, que durante el desarrollo del proceso penal no se cumplió con algún requisito o alguna formalidad. Por ejemplo, si al momento de prestar la primera declaración el procesado, el juez no lo amonestó, ahí él dejó de cumplir un requisito formal que la ley establece en el desarrollo del proceso penal. O pensemos en otro ejemplo, que en un juicio oral y público el tribunal de sentencia no protestó al testigo antes de declarar, es decir, no le hizo ver la solemnidad de la declaración o la formalidad que establece el artículo 219 del Código Procesal Penal, que habla de la protesta y que se le haga del conocimiento al testigo que si falta la verdad será procesado por el delito de falso testimonio. Esa es una observancia, un incumplimiento de una formalidad y un requisito que se debe cumplir durante el desarrollo del proceso penal. Entonces queda establecido cuándo estamos en presencia de un vicio de fondo y cuándo estamos en presencia de un vicio de forma. El recurso de apelación se puede plantear tanto por motivo de, solamente por motivo de fondo o por motivo de forma, o ambos, porque puede ocurrir que una sentencia tenga tanto vicios de fondo como de forma. Entonces el recurso se plantea por los dos vicios. Pero si solo existe vicio de fondo, pues se invocará únicamente vicio de fondo por cualquiera de las tres situaciones que establece. Puede ser por inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación. Igual en vicio de forma. Si solo hay vicio de forma, pues solo se plantea recurso por forma y por inobservancia o errónea aplicación. Digamos, el recurso dice será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo los casos del artículo siguiente, el artículo
que se refiere al artículo 420, que cuando se han denunciado en un juicio oral y público o se ha protestado por alguna circunstancia, pero la ley dice que hay motivos absolutos de anulación formal en donde no es necesaria la protesta previa siempre y cuando concurra cualquiera de o ambas o varias de las circunstancias o supuestos que establece el artículo 420. ¿Estamos claros con el vicio, forma, fondo, etcétera? Sí, licenciado. Gracias. Bien, ¿qué efectos tiene si el tribunal de apelación o la sala, digamos, el código le llama tribunal de apelación y cuando el código señala esto, se refiere a la sala de apelaciones penal que está conociendo el recurso. Incluso también se dice tribunal de alzada, que se refiere al tribunal superior jerárquico que está conociendo el recurso. Entonces, efectos. El tribunal de apelación especial, o sea, la sala de apelaciones, dice, solo conocerá los puntos de la sentencia impugnada expresados en el recurso. Solo los agravios, los puntos que señaló el apelante son los que la sala debe conocer. No puede conocer otros puntos o agravios que no hayan sido señalados en el recurso. Y dice, si procede el recurso por motivo de fondo, anula la sentencia recurrida o impugnada o apelada y pronunciará la que corresponda. Por ejemplo, si en el recurso de apelación especial se planteó por motivo de fondo y se alegó inobservancia y errónea aplicación de la ley, y que como consecuencia de esa inobservancia y errónea aplicación de la ley se condenó al acusado, al analizar la sentencia y los agravios expuestos en el recurso, la sala en efecto determina que sí hubo inobservancia y errónea aplicación de la ley, es decir, de los artículos denunciados como violados, la sala anula la sentencia y le da la razón al apelante. Y como consecuencia, la sala debe dictar su propia sentencia. Y aquí puede ocurrir que si el acusado fue condenado por, no obstante haber inobservancia y errónea aplicación de la ley, la sala, al advertir ese vicio o esos vicios, entonces la sala dicta su sentencia absolviendo al acusado. O puede suceder lo contrario, que fue absuelto en primera instancia, pero en segunda instancia, al declarar con lugar el recurso promovido por el Ministerio Público, pues es condenado. Entonces, por eso es que anulan la sentencia y pronuncia la que corresponda, ¿ya? Puede ocurrir también que el vicio denunciado no exista. Y entonces la sala confirma la sentencia dictada por el tribunal, porque no existen los vicios que el impugnante plasmó en su recurso. Cuando procede o declaran con lugar el recurso de apelación especial por motivo de forma, dice, anula la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. El tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente, pero aquí básicamente se refiere a errores o vicios que no afectan el fondo del asunto o la decisión del fallo, ¿ya? Sino que son prácticamente errores que que el propio tribunal de sentencia lo puede corregir sin que se altere la esencia de la sentencia. Es decir, aquí pues no hay una repercusión que afecte la situación jurídica del acusado, sino que, como vamos a ver más adelante, cuando los errores de forma sean, digamos, sí afectan el fondo del asunto, no solo se anula la sentencia, sino que se ordena el reenvío para que se realice un nuevo debate y lo vamos a ver en un momentito. Pero en lo que se refiere al artículo 421,
es más que todo cuando se trata de motivos de forma que no ameritan digamos, un reenvío o un nuevo debate. Por eso es que es factible que se remita el expediente al tribunal para que corrija esas deficiencias. Bien, en cuanto a lo que establece el artículo 422, perdón. Bien, el artículo 422 establece la reforma en perjuicio o reformatio impeius. Y esto consiste en que cuando la resolución solo es recurrida por el acusado o por otro en su favor, por ejemplo, en el caso del abogado defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio la sentencia, salvo que los motivos se refieran a intereses civiles. Esto significa, por eso se llama reforma en perjuicio, porque si el acusado presentó la apelación especial porque fue condenado, pero también lo presentó su abogado defensor en favor de su defendido o patrocinado, el Ministerio Público no puede solicitar, o aunque lo solicite, la sala no puede, digamos, modificar la sentencia y que eso perjudique, digamos, modificar en sentido de perjudicar en este caso al acusado, porque la sala sí puede modificar la sentencia, siempre y cuando, digamos, si no un sujeto, por ejemplo, el Ministerio Público no presentó la apelación especial, sino que él cuando le dan de audiencia o en la audiencia respectiva expresa sus argumentos y solicita, por ejemplo, una pena mayor para el acusado, pues la sala no podría acceder porque no fue el Ministerio Público el que presentó la apelación especial, sino que fue el acusado y su abogado defensor. Ahora, si el Ministerio Público es quien presenta la apelación especial, pues obviamente él pedirá lo que corresponda en virtud de ser él el que planteó el recurso, pero la reformatio impeius lo que implica es que la sala no puede, digamos, modificar en perjuicio del acusado el fallo judicial impugnado, es decir, que no haya sido el propio acusado o su abogado defensor quien haya planteado el recurso. Decía yo, y hoy ejemplificaba que si solo el acusado y su defensor plantearon el recurso porque le fue desfavorable la sentencia, pues aunque el Ministerio Público en la audiencia solicite una modificación a esa sentencia, la sala no lo puede hacer porque eso perjudica la situación jurídica del acusado y además el recurso no fue planteado por el Ministerio Público. En cuanto a la interposición del recurso, el artículo 423 señala que planteado el recurso, el impugnante o el apelante debe comparecer a la sala dentro del plazo de 5 días a señalar nuevo lugar para recibir notificaciones. ¿Qué ocurre si el apelante no acude a la sala dentro del plazo establecido a señalar nuevo lugar para recibir notificaciones? Pues puede declararse desierto el recurso. Se entiende como un desistimiento tácito, porque no se ve el interés del apelante en haber comparecido a la sala. El artículo 424 dice, si en el periodo del emplazamiento desde los 5 días no comparece el recurrente al tribunal competente, el tribunal declarará de oficio desierto el recurso, devolviendo en su caso las actuaciones. Es decir, no entra a conocer el recurso de apelación, no lo resuelve,
sino declara desierto, de oficio declara desierto, es decir, en virtud de la incomparecencia del apelante, pues la sala sencillamente no entra a conocer el recurso. Y decía, lo declara desierto porque no hay pronunciamiento, no hay comparecencia del impugnante ante esa sala dentro del plazo de 5 días. Bien, también el trámite que se da en la sala ante un recurso de apelación especial, sea de fondo o de forma. Dice, la audiencia, se señala un debate de acuerdo al artículo 427. Y dice que la audiencia se celebra ante el tribunal con las partes que comparezcan, es decir, ante la sala que está conociendo el recurso de apelación especial, ante la parte que comparezca, porque puede ser que solo comparezca el apelante y no comparezca el Ministerio Público, querellante, etcétera, por alguna razón. Lo importante es que esté presente el apelante, porque él es el que va a exponer sus argumentos sobre los cuales basa su recurso. Dice, el acusado será representado por su defensor, pero puede asistir a la audiencia, si lo desea. Se admite que las partes reemplacen su participación en la audiencia por un alegato escrito, presentado antes del día de la audiencia. Es decir, si las partes no van a comparecer oralmente a la audiencia, pues entonces la ley permite que presenten un escrito, pero lo deben hacer desde la audiencia, un día antes de la audiencia. Luego de esa audiencia, ya en la sala, al resolver el recurso, debe dictar su sentencia. Al concluir la audiencia, si por lo avanzado de la hora o por la importancia y complejidad de las cuestiones planteadas puede diferir el pronunciamiento de la sentencia, pero debe dictarse dentro de un plazo que no sea de 10 días. Es decir, la sentencia la deben dictar inmediatamente. Pero si no, por lo avanzado de la hora o lo complejo del caso, pues la sala tiene 10 días para dictar su sentencia y notificarle posteriormente esa decisión a los sujetos procesales. Así lo dice el artículo 429. Seguidamente, también algo importante que establece la ley en relación al recurso de apelación especial es que la sala no tiene facultades para valorar prueba. Y no tiene esa facultad porque la sala no presenció el diligenciamiento de esas pruebas. Porque esas pruebas fueron presentadas, fiscalizadas y diligenciadas ante el tribunal de sentencia en el juicio oral y público. Y fue el tribunal de sentencia el que ya valoró esas pruebas. Por lo tanto, la sala no podría valorar esas pruebas porque no las conoció directamente. Es decir, no se presentaron en su presencia. Por lo tanto, jamás podrían valorar una prueba que no conocieron. Entonces, la ley en el artículo 430 establece esa prohibición, que la sala no puede valorar la prueba que ya fue valorada por el tribunal de sentencia. Por eso, y porque les decía que no puede un juez valorar una prueba que ni siquiera ha percibido con sus sentidos, que no se ha diligenciado en su presencia. Yo no puedo como magistrado, digamos, por ejemplo, valorar la declaración de un testigo si no escuché la deposición o exposición o narración de ese testigo. En cambio, el tribunal de sentencia sí lo escuchó y como consecuencia, pues puede valorarlo. Entonces, por eso se llama prueba intangible. Dice, el tribunal de apelación en la sentencia no puede hacer mérito de prueba o de los hechos que tuvo por acreditados el tribunal de sentencia. Pues también los hechos imputados, pues si bien es cierto, la sala los va a conocer, pero como en recurso de apelación, que lo va a hacer referencia el apelante. Pero el tribunal de sentencia fue el que tuvo por probados esos hechos. Dice, únicamente puede referirse a ellos para la aplicación de la ley sustantiva
o cuando exista manifiesta contradicción en la sentencia recurrida o apelada. Bien, en caso de la sentencia que debe dictar la sala, en el artículo 431 dice, si se acoge el recurso por vicios de fondo, por inobservancia o errónea aplicación o interpretación indebida de un precepto legal, se resuelve el caso en definitiva, dictando la sentencia que corresponde. Si es por motivo de fondo, pues la sala, al anular la sentencia, y en el ejemplo que yo les citaba, puede ser que el tribunal, por inobservancia, errónea aplicación, condenó al acusado. Pero al plantearse el recurso, el apelante hace ver esos vicios, esos motivos, y la sala al analizarlo determina que en efecto sí existen esos vicios y le asiste la razón al recurrente. Entonces, la sala anula la sentencia y dicta su propia sentencia, sea condenando o absolviendo, según el caso, al acusado. Siempre que se trate de recurso de apelación por motivos de fondo. Ahora, si es un recurso de apelación por motivos de forma, ya entonces, si se declara con lugar el recurso, se ordena el reenvío, es decir, retornar el expediente al tribunal de sentencia para celebrar un nuevo debate, dictar una nueva sentencia, pero ya no por los mismos jueces de sentencia, sino por jueces distintos, por jueces diferentes. ¿Por qué razón? Porque los jueces ya dictaron una sentencia, ya están contaminados en cuanto a pruebas y argumentos de las partes, y ya emitieron un criterio al dictar la sentencia. Por lo tanto, ellos ya no podrían conocer de nuevo el proceso, realizar de nuevo el debate y dictar una sentencia, porque ya no habría objetividad e imparcialidad en su decisión. El efecto entonces que implica admitir un recurso de apelación especial por motivo de forma es que se reenvía el proceso y se ordena realizar un nuevo debate por distintos jueces de sentencia. ¿Está claro? Sí, licenciado, gracias. Bien, también puede ocurrir que en la sentencia hayan defectos no esenciales, es decir, errores que no afectan el fondo del asunto, que no alteran la decisión del tribunal de sentencia. Y cuando se trata de efectos no esenciales, dice, los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia que no influyan en su parte resolutiva o en el fondo del asunto pueden ser corregidos aunque no provoquen su anulación. Se procede de igual forma cuando se trata de errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o de las medidas de seguridad y corrección. Y esa facultad, pues la que tiene el tribunal de sentencia a corregir sus errores que no afecten el fondo, lo establece el artículo 433. Ya, que son errores que pueden ser subsanados por el propio tribunal de sentencia sin que exista un reenvío y la realización de un nuevo debate. Y la apelación especial contra resoluciones interlocutorias o autos, o tribunales de sentencia o de ejecución. Dice acá, pues el trámite es que se procede de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 436. Siempre que dichas resoluciones pongan fin a la acción, a la pena o medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso lo regula el artículo 435. ¿Alguna duda hasta el momento? De mi parte, bien, Lic. Gracias. Bien, entonces, con eso agotamos prácticamente los los recursos ordinarios. ¿Cuáles son los recursos ordinarios, Luis Ramírez? Recurso de apelación, por ejemplo. ¿Cuáles? ¿Qué más?
De forma. No, no, no. No, perdón, eso es apelación especial. Ajá. Sí. Efectos, ¿no? No. Gloria Portillo. Queja. Aparte de la apelación especial, ¿qué otros recursos ordinarios contempla el Código Procesal Penal? Está el de la apelación de queja y el de apelación especial. Ajá. Es falta el de reposición. Reposición, apelación, queja y apelación especial. Son 4 los recursos ordinarios. Ahora bien, recursos extraordinarios. Únicamente el recurso de casación es considerado como recurso extraordinario. Y el recurso de casación, pues es mucho más riguroso, jurídica y técnicamente hablando, más exigente, más complicado que el recurso de apelación especial. Y el recurso de casación está regulado en los artículos 437 al 452 del Código Procesal Penal. Bien, ¿contra qué resoluciones se plantea el recurso de casación? Se promueve o se formula contra sentencias o autos definitivos dictados por salas de apelaciones que resuelvan los recursos indicados en el artículo 437. Es decir, el artículo 437 establece 4 supuestos o 4 resoluciones contra las cuales se puede plantear recursos de casación. Entonces, en cuanto a la procedencia, ¿qué diferencia hay entre la procedencia del recurso de apelación especial y la procedencia del recurso de casación? Que la apelación es en la instancia de los tribunales con sentencia y este es contra la sala de apelaciones. ¿Pero contra qué resoluciones de las salas de apelaciones? O sea, la primera es con sentencias y autos. Ajá. Sí, la apelación especial contra autos también y sentencias dictados por los tribunales de sentencia. El recurso de casación contra sentencias o autos definitivos dictados por salas de apelaciones penales. El recurso de apelación especial, de acuerdo al artículo 438, está dado por interés de la ley y la justicia y puede interponerlo las partes. También el recurso de casación procede por motivos de forma y motivos de fondo. Los motivos, dice, de forma cuando verse sobre violaciones esenciales de procedimiento, es decir, cuando hay inobservancia o incumplimiento de formalidades, requisitos que deben durante el procedimiento o durante el desarrollo del proceso penal. Y de fondo, de acuerdo al artículo 439, por infracciones de la ley que influyeron decididamente o decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o autos impugnados o recurridos. El artículo 440 se refiere a los vicios de forma y el artículo 441 a los vicios de fondo. Rápidamente, si nos puede apoyar alguien con la lectura del artículo 440 para ver qué vicios de forma establece el Código Procesal Penal. Artículo 440. Gracias. Recurso de casación de forma. El recurso de casación de forma procede únicamente en los siguientes casos. 1. Cuando la sentencia no resolvió todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada o que estaban contenidos en las alegaciones del defensor. 2. Si la sentencia no expresó de manera concluyente los hechos que el juzgador tuvo como probados y fundamentos de la sana crítica que se tuvieron en cuenta. 3.
Cuando es manifiesta la contradicción entre dos o más hechos que se tienen por probados en la misma resolución. 4. Cuando la resolución se refiere a un hecho punible distinto del que se atribuye al acusado. 5. Cuando en el fallo del tribunal de sentencia o de la sala de apelaciones ha existido incompetencia por razón de la materia que no haya sido advertida. 6. Si en la sentencia no se han cumplido los requisitos formales para su validez. Gracias. Bien, entonces ahí claramente el artículo 440, para poder plantear casación por motivos de forma, puede invocarse uno o varios de esos vicios establecidos en el artículo 440. Y por supuesto tienen que ir bien fundamentados, probados, etcétera, para que al analizar en la casación, pues se determine si en efecto esos motivos existen o no en la sentencia. En cuanto a los vicios de fondo, ¿en qué casos procede el recurso de casación por motivos de fondo? Y al respecto, pues el artículo 441, si William Rodolfo nos apoya con la lectura, por favor, de ese artículo. Claro, Rick. Gracias. Artículo 401, recurso de casación de fondo. Solo procede el recurso de casación de fondo en los siguientes casos. 1. Cuando la resolución recurrida se incurra en el error del derecho al tipificar los hechos como delictuosos, no siéndolos. Punto número 2. Cuando siendo delictuosos los hechos se incurren en error de derecho de tipificación. Y número 3. Si la sentencia es condenatoria, no obstante, extinguirá unas circunstancias exiguamente responsabilidad o un motivo fundado para disponer el sobreseimiento definitivo. Número 4. Si la sentencia tiene por acreditado un hecho decisivo para absolver, condenar, atenuar o agravar la pena sin que se haya detenido por probado tal hecho en el tribunal de sentencia. Número 5. Si la resolución viola un precepto constitucional o legal por errónea interpretación indebida a la aplicación o por falta de aplicación, cuando dicha violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto. Gracias. Pues ahí claramente están establecidos los motivos de fondo y de forma en ambos artículos. Y también algo importante es lo que establece el artículo 442 y 443. El artículo 442 habla de las limitaciones que tiene, bueno, en principio se puede decir que el recurso de casación lo conoce la Corte Suprema de Justicia, ante quien se plantea, y a través de la Cámara Penal. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que conoce la casación y lo resuelve. Entonces, el Tribunal de Casación tiene como limitación que no puede conocer errores que no hayan sido denunciados en el recurso. Es decir, dice, el Tribunal de Casación conocerá únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida, ¿ya? Es decir, los errores que existen en la sentencia de la sala que hayan sido denunciados en el recurso por el interponente. Dice, está sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el tribunal de sentencia y solamente en los casos en que advierta violación de una norma constitucional o legal podrá disponer la anulación y el reenvío para la corrección debida. Solo en esas circunstancias. En cuanto a la forma y plazo para interponer casación, la casación es por escrito y el plazo es de 15 días ante la Corte Suprema de Justicia, quien conoce la Cámara Penal, y que debe indicarse los fundamentos legales que autorizan a expresar de manera clara y precisa los artículos e incisos que autorizan el recurso, indicando si es por motivo de forma o fondo, así como los artículos e incisos que se consideran violados de las leyes respectivas. Por eso decía que es un recurso extraordinario porque
es rigurosa, técnicamente riguroso, extremadamente formalista. Y si ustedes, a decir, por algún interés o quisieran saber qué porcentaje de recursos de casación son admitidos o resueltos favorablemente, pueden ir a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, ahí sí que si ustedes quieren como tener datos en cuanto a porcentajes, cuántos son rechazados o admitidos y cuántos no, ¿ya? Y porque realmente, como les decía, son recursos extremadamente rigurosos y en su mayor parte, pues muchas veces al no ser precisos ni concretos en los vicios denunciados, pues a veces son declarados sin lugar en un gran porcentaje. Por eso les decía, si ustedes quisieran saber ese porcentaje, pues podrían ir a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y tal vez ellos les pueden proporcionar estadísticas en cuanto a saber cuántos realmente de todos los recursos de casación que se plantean por el Ministerio Público, el defensor, acusado y las demás partes, realmente son declarados con lugar y cuántos son declarados sin lugar. Bien, en cuanto a otros aspectos relativos a la acusación, en este caso la casación, pues también se habla del trámite de la acusación. El trámite dice, si reúne todos los requisitos, pues la Corte Suprema de Justicia lo declara admisible, o sea, le da trámite y pide las actuaciones a la sala y señala día y hora para la vista, la cual será pública. Es decir, que se señala una audiencia oral y pública, que se conoce como vista, donde las partes acuden y sobre todo el casacionista o impugnante o recurrente y a exponer sus argumentos sobre los cuales basa su recurso de casación, exponiendo los motivos de fondo o forma o ambos a la vez. Y por supuesto las demás partes también se van a pronunciar en relación a ese recurso. Una vez concluida la vista pública, pues el tribunal debe resolver, es decir, y señalar, más que todo, resolver en el sentido de indicarle a las presentes o a las partes procesales que tiene un plazo de 15 días para resolver. Es decir, después de la vista pública o después de la audiencia, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, tiene 15 días para resolver el recurso de casación. Y el fundamento lo encontramos en los artículos 444, 446 del Código Procesal Penal. El rechazo, dice, procede cuando se presenta fuera del término fijado o no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Cuando no cumple los requisitos establecidos en la ley, general, y la Corte rechaza un recurso de apelación, muchas veces presentan amparos contra esas decisiones. Y el argumento es que la Corte rechazó el recurso sin darles el derecho que regula el artículo 399, segundo párrafo, que indica que si hay omisión de requisitos, pues se le debe dar un plazo de 3 días al recurrente para que corrija o subsane las deficiencias o errores. Y a veces no se le da esa opción y lo rechazan de plano. Entonces ya la Corte de Constitucionalidad da jurisprudencia en el sentido de que se le debe dar el derecho que establece el artículo 399, segundo párrafo, al impugnante para que corrija su recurso. Pero si pasado el plazo no lo hace, pues ahí sí hay razón para rechazar el recurso. En cuanto al fallo que emite la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 447 señala que si es por motivo de fondo, pues dice el artículo 447, si el recurso de casación fuere de fondo y se declara procedente,
el tribunal casará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina aplicable. Si es por motivo de fondo, pues si se declara con lugar la casación, cuando la ley dice el tribunal casará la resolución, es decir, que el tribunal admite el recurso, declara con lugar el recurso y pues admite y establece que en efecto la sentencia impugnada sí adolece de vicio de fondo y como consecuencia pues dicta su propia sentencia la Corte a través de la Cámara Penal. Volvemos aquí al ejemplo, puede ser que la sala haya confirmado la sentencia dictada por el tribunal sentenciador y no le asiste la razón a la sala. Entonces la Corte, al ver que sí, en efecto, existe el vicio denunciado o los vicios de fondo denunciados por el casacionista, entonces declara con lugar el recurso y dicta su sentencia y puede que si fue condenado, pues él puede absolver, o a la inversa, si fue absuelto, puede condenar. Eso dependerá de los vicios denunciados, de los argumentos de las partes y que en efecto existen en la sentencia esos vicios. Si es por motivo de fondo, la sentencia, de acuerdo al artículo 448, se dice que si el recurso fuere de forma, se hará reenvío al tribunal que corresponda para que dicte nueva resolución sin los vicios apuntados. Si es por vicios de forma, por vicios de procedimiento de la sala, entonces la sentencia se remite nuevamente a la sala para que dicte una nueva resolución sin los vicios detectados o los vicios establecidos por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Y finalmente, en cuanto a el acusado, pues en la ley, en el artículo 449, señala que la libertad del acusado, cuando por efecto de la casación deba cesar la prisión del acusado, se ordenará inmediatamente su libertad. Si la sala declara con lugar recurso de fondo y absuelve al acusado, pues debe ordenar su libertad inmediata. También la ley permite que el interponente del recurso o el casacionista puede desistir de su recurso y ya no tener interés en continuar, pero esto lo debe hacer antes de que la Corte dicte la sentencia de casación. Cuando hay simples errores en la sentencia o en la fundamentación del fallo recurrido, pues la Corte Suprema de Justicia puede, digamos, ordenar que se corrijan esos errores y pues no afecta el fondo del asunto. Y finalmente el artículo 452 del Código Procesal Penal establece que cuando se trate de aplicar la pena de muerte, aunque hoy día no se aplica la pena de muerte, si bien está vigente la pena de muerte, no se aplica. Entonces, pero sin embargo, en ese, digamos, como el Código Procesal Penal es de 1985, entonces, perdón, 94, la Constitución es la que es en 1985 y cobró vigencia en 1986. El Código Procesal es de 1994, entonces prácticamente en esa época se aplicaba la pena de muerte. Hoy en día no. Entonces, en aquellos casos en donde se aplicaba la pena de muerte, la ley permitía que el recurso de casación se presentara sin mayor formalidad o telegráficamente, pero dentro de los 15 días siguientes, el recurrente o interponente tendría que explicar por escrito los motivos del recurso, sea de fondo o de forma, y también debidamente argumentados. ¿Alguna duda en relación hasta lo que hemos puesto hasta el momento? De mi parte, clarísimo, licenciado, gracias. Gracias. Finalmente llegamos a los recursos excepcionales.
y es recurso excepcional. Dentro de los recursos excepcionales únicamente, al igual que en recursos extraordinarios solo está la casación, en los recursos excepcionales únicamente está el recurso de revisión, que está contenido en el artículo 453 al 463. Y el recurso de reposición, básicamente, de acuerdo a la normativa que se refiere al mismo, es un recurso excepcional, porque se plantea contra sentencias aunque ya estén debidamente ejecutoriadas y el condenado esté cumpliendo su pena, y que además solo se plantea en favor del condenado, y que también lo puede promover el juez de ejecución en favor del condenado, y que no tiene plazo para interponerse. Se puede interponer cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se trate de nuevos hechos. Por eso, y se debe presentar por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, y quien conoce el recurso y resuelve es la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Rápidamente veamos lo que establece el artículo 453. Si Carla Valesca nos apoya, por favor. Claro, licenciado. Artículo 453, objeto. La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o de aquel a quien se le hubiera impuesto una medida de seguridad o corrección. Gracias. O sea, claramente el artículo 453 dice que lo que se persigue con un recurso de revisión es anular la sentencia condenatoria, ¿no? Que ya está ejecutoriada, es decir, que ya es cosa juzgada. Porque puede ser que el condenado ya esté cumpliendo la pena y tenga 5 o 6 años de estar en prisión. Sin embargo, surgen nuevos hechos o nuevos elementos probatorios y puede plantearse la revisión. Y con la única finalidad de anular esa sentencia condenatoria o de obtener una pena, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que es un recurso excepcional. ¿Y quiénes pueden plantearlo? Pues puede plantearlo el propio condenado, su abogado defensor, el Ministerio Público, y como les decía, incluso aquí lo que no ocurre con los otros recursos y que también lo hace excepcional es que el juez de ejecución puede plantear el recurso de revisión en favor del condenado. ¿Por qué motivos? Es decir, ¿qué motivos deben argumentarse para poder plantear un recurso de revisión? El artículo 455 claramente los establece. Wendy Johanna, apóyenos por favor con la lectura del artículo 455. Está bien, licenciado. Gracias. Artículo 455, motivos. Procederá a la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento sean idóneos para fundar la absolución del condenado o una condena menos grave, por aplicación de otro precepto penal distinto al de la condena u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección, esencialmente diversa de la anterior. Son motivos especiales de revisión. 1. La presentación, después de la sentencia, de documentos decisivos ignorados, extraviados o que no se hubieran incorporado al procedimiento. 2. La demostración de que un elemento de prueba decisivo apreciado en la sentencia carece del valor probatorio asignado por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación. 3. Cuando la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia fue declarada en fallo posterior firme. 4. Cuando la sentencia penal se basa en una sentencia que posteriormente ha sido anulada o ha sido objeto de revisión. 5.
cuando después de la condena sobrevengan hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso hacen evidente que el hecho o una circunstancia que agravó la pena no existió o que el condenado no lo cometió. 6. La aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia. Muchas gracias. Pues ahí claramente el artículo 455 expresamente señala por qué motivos es que debe plantearse una revisión. Y como ustedes pueden ver, son prácticamente excepcionales y muy especiales. El artículo 456 señala que la revisión, dice, la revisión para ser admitida deberá promoverse por escrito ante la Corte Suprema de Justicia con la referencia concreta de los motivos en que se funda y de las disposiciones legales aplicables. Se acompañará en el mismo momento toda la prueba documental que se invoca o se indicará el lugar o archivo donde esté. Cuando la demostración de motivos que sustenten la revisión no surja de una sentencia judicial irrevocable, el recurrente deberá indicar todos los medios de prueba que acrediten la verdad de sus afirmaciones. Bien, entonces claramente debe ser por escrito y como pueden apreciar ustedes, la revisión no tiene plazo, a diferencia de los recursos anteriores. Todos los recursos anteriores tienen un plazo para presentarlos. La revisión no. La revisión no tiene plazo, o sea, puede presentarse 5, 6, 7 años después de que el condenado esté cumpliendo su pena, pero siempre y cuando se trate de los motivos que establece el artículo 455. Y el trámite, de acuerdo al artículo 457, dice, recibida la impugnación, el tribunal decidirá sobre su procedencia. Podrá, sin embargo, si el caso lo permite, otorgar un plazo al impugnante para que complete los requisitos faltantes. Si es que hubiere omisión de requisitos, si no, pues resolverá sin mayor trámite. Dice, el condenado podrá designar un defensor para que mantenga la revisión, derecho sobre el cual será instruido al notificársele la primera resolución sobre la admisibilidad de la impugnación. Si el condenado no nombra defensor, el tribunal lo designará de oficio, es decir, garantizando el derecho de defensa y el derecho a recurrir. Dice, el condenado, la muerte del condenado durante el recurso de revisión no obstaculizará la prosecución del trámite. También aquí es algo excepcional, ¿va? Que aun y cuando fallezca el interponente, que en este caso sí es el acusado, pues debe continuar el trámite del recurso hasta la resolución final. Si alguna de las personas legitimadas o compareciere después de habérsele comunicado la apertura de la revisión, el procedimiento podrá continuar con la sola asistencia del defensor. Dice el artículo 458, inmediatamente después de admitida la revisión, el tribunal dará intervención al Ministerio Público o al condenado, según el caso, y dispondrá, si fuere necesario, la recepción de los medios de prueba que ofreció el recurrente o que crea útiles para la averiguación de la verdad. Las declaraciones e informes se documentarán en acta, pudiendo el tribunal delegar la instrucción en alguno de sus miembros. Y luego, pues, se habla de la audiencia y la decisión. Cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, resuelva, entonces prácticamente estamos diciendo que el tribunal dice, el tribunal al pronunciarse declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia. Si la declara sin lugar, pues prácticamente la sentencia queda incólume, queda tal y como se ha dictado.
Pero si declara con lugar la revisión, entonces anula la sentencia. Si anula la sentencia, dice, remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciará directamente la sentencia definitiva. Entonces la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, tiene dos opciones. Si dictar, digamos, reenviar o ordenar un nuevo juicio, si el caso lo amerita, o sencillamente dictar la sentencia, su propia sentencia. Y si hay un nuevo juicio, el artículo 461 establece el trámite del nuevo juicio. El artículo 362 habla de los efectos de la sentencia. Si Elmer nos apoya con la lectura del 462, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Permítame que se me cayó el libro. Aquí está. 462 efectos de la sentencia. La sentencia ordenará, según el caso, la libertad del que fue condenado, la restricción total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa, la cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias con devolución de los efectos del comiso que no hubiera sido destruidos, de la medida de seguridad y corrección que corresponda. Aplicará la nueva pena o practicará un nuevo cómputo cuando en la nueva sentencia se impusiere pena al condenado, con abono del tiempo que hubiera estado en prisión. En los casos previstos también deberá pronunciarse a solicitud sobre la indemnización. La reparación solo se podrá conceder al condenado después de su muerte a los herederos que lo solicitaren. Gracias. Bien, ahí la ley claramente establece qué efectos tiene la sentencia. El rechazo de la revisión. Si la revisión la declaran improcedente, pues no perjudica la facultad de plantear nuevamente un nuevo recurso de revisión, siempre y cuando se fundamente en elementos distintos a los invocados en la revisión que fue rechazada. Y por eso decía que pueden plantearse cuantas veces sea necesario, que no hay plazo para interponerla y que, pues, siempre y cuando se trate de elementos distintos. En cuanto a la revisión, también la ley contempla el pago de costas procesales y que dice que rechazadas estarán a cargo del quien interpuso el recurso. Y si el Ministerio Público fue el que interpuso, pues está exento de pago de costas procesales. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? No, Lic. Gracias. Ninguna ley, quedó claro. Gracias. Bien, entonces con esto concluimos prácticamente la cuarta parte del proceso penal, que es las impugnaciones. Me voy a salir un momentito para proyectarles la quinta parte del proceso penal, que es la fase de ejecución penal. Y así una rápida revisión y hablar sobre el examen final y sobre las medidas desjudicializadoras, solamente mencionar rápidamente algunos artículos. Vic, ¿podría poner la diapositiva número 18? Esa no la proyectó. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Gracias. Pues la lámina 18, la presentación 18 se refiere a los procedimientos especiales, que es un tema también del curso, que ahí especificamos cuáles son los procedimientos especiales. Entonces, tanto los medios de impugnación como esto de la ejecución penal les vamos a remitir la presentación más tardar la otra semana. Muchas gracias, Lic. Entonces, para que quede bien claro. Bien,
La ejecución penal. La ejecución penal es la última fase del proceso penal y está a cargo de un juez de ejecución. Y esta fase del proceso penal tiene una íntima relación, o tal vez no relación, sino que es una derivación del derecho penitenciario. El derecho penitenciario es lo que analiza, estudia todo lo relativo a los derechos y obligaciones que tienen los condenados que están ya cumpliendo la pena en un centro de detención correspondiente. Y pues definitivamente la ejecución penal pues es una rama, es una derivación del derecho penitenciario. Y el derecho penitenciario pues ha sido definido de diferentes maneras, de diferentes formas, por los autores o tratadistas que hacen referencia o, digamos, se han dedicado al estudio de esta rama o de esta ciencia jurídica. Y se dice que el derecho penitenciario es un conjunto de normas reguladoras de la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. Es decir, concretamente se circunscribe al análisis técnico científico de las penas y medidas de seguridad impuestas a los condenados y que ya están cumpliendo su pena en el centro de detención correspondiente que ha sido designado por el juez de ejecución. Y también se aduce que es un conjunto de normas que regulan la ejecución de la pena, medida de seguridad y la relación jurídica que surge como consecuencia de la detención y prisión provisional. ¿Y qué es la ejecución penal? Pues se dice que es la fase del proceso penal que tiene como finalidad el control de la pena privativa de libertad o medidas de seguridad impuestas al condenado, cuando la misma ya se encuentra firme y todas las incidencias que se susciten como consecuencia del cumplimiento de las mismas. Todo lo relativo a los derechos y obligaciones que derivan de la sentencia condenatoria y del cumplimiento de la pena por parte del condenado, pues son materia de la ejecución penal. Y esta fase del proceso, como dije al inicio, está a cargo de un juez de ejecución, que es el que debe velar por el cumplimiento de estas disposiciones en favor del condenado. Y también se habla de principios que deben observarse en la fase de ejecución penal. Principio de legalidad, principio de oficio, de reeducación y resocialización, respeto a los derechos fundamentales y la celeridad. Cada uno de ellos pues debidamente explicado y como les decía pues se les va a remitir la presentación para que la puedan analizar. ¿Y qué aspectos importantes o diligencias en la etapa de ejecución? Pues en la etapa de ejecución que está a cargo de un juez de ejecución, se pueden dar varias situaciones en favor del sindicado o en este caso ya condenado. Se puede solicitar la ejecución de la pena que está regulada en el artículo 493, el cómputo de la pena, incidentes, libertad anticipada, revocación de la libertad condicional, control general sobre la pena privativa de libertad, multas, rehabilitación, conmutación, perdón del ofendido y la ley más benigna. Estos aspectos que son más relevantes que se dan en la práctica cuando el condenado por sí o a través de su abogado defensor requiere cualquiera de estas situaciones. Bien, por último, hacer referencia a las medidas desjudicializadoras. Las medidas desjudicializadoras fueron implementadas con el advenimiento del Código Procesal Penal vigente y las medidas desjudicializadoras tienen como finalidad solucionar los conflictos penales de manera práctica, de manera rápida, de manera consensuada entre los sujetos procesales, siempre y cuando pues, el bien jurídico
afectado no afecte a la sociedad, el delito no sea grave y que permita que legalmente las partes puedan llegar a un arreglo y solucionar el conflicto penal de manera amigable, de manera civilizada, de manera atendiendo, por supuesto, a lo que establece la ley. Las medidas desjudicializadoras también son conocidas como medios o métodos alternativos de solución de conflictos penales, porque en realidad sí resuelven conflictos penales, sin necesidad de llegar a una sentencia, sin necesidad de cumplir con todas las fases del proceso penal. Y dentro de las medidas desjudicializadoras encontramos al criterio de oportunidad que está establecido en el artículo, a partir del artículo 25 al artículo 25 quinquies. Y el criterio de oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público de abstenerse de ejercitar la persecución penal. Es decir, la idea con el criterio, al aplicar un criterio de oportunidad, es que el Ministerio Público no continúe con ese proceso penal hasta una sentencia o las demás fases del proceso, toda vez que el conflicto penal ha sido resuelto por las partes, debido a un convenio, un acuerdo legal entre ellos. Y también el principio del criterio de oportunidad, en el criterio de oportunidad, pues en este caso el sindicado debe reparar el daño causado y pues también el criterio de oportunidad lo solicita el Ministerio Público ante el juez y el juez es quien lo autoriza siempre y cuando se den los requisitos que establecen los artículos 25, los 25 bis, 25 ter, etcétera, etcétera. Y en el criterio de oportunidad, pues existe la posibilidad de que haya mediación y conciliación y que también el criterio de oportunidad puede ser solicitado por un síndico municipal, que no solo el Ministerio Público y otros sujetos, sino también lo novedoso aquí es que lo puede hacer un síndico municipal. También establece que el criterio de oportunidad no se debe aplicar a los empleados o funcionarios públicos que han cometido un hecho delictivo en el ejercicio de sus funciones. Y obligadamente el criterio de oportunidad se debe otorgar a aquellos que prestan una declaración eficaz en determinados delitos. Y la ley establece en qué delitos obligadamente se debe otorgar el criterio de oportunidad a favor de un colaborador eficaz, siempre y cuando su declaración efectivamente sea eficaz y que contribuya al esclarecimiento de la verdad y aplicar la justicia penal en su justa dimensión. Y así, es decir, hay que darle lectura a esos artículos. Y otra medida desjudicializadora es la conversión, estipulada en el artículo 26. Y la conversión básicamente es la facultad que tiene el Ministerio Público a requerimiento del agraviado de que la acción pública se convierta en una acción privada. Es decir, que el Ministerio Público ya no va a continuar con la persecución penal, sino esa persecución penal va a quedar a cargo del agraviado, porque él pues lo solicita así, y por eso se llama conversión, porque ya la función de persecución penal no va a estar a cargo del Ministerio Público, sino a cargo del agraviado víctima. Él lo solicita. Imaginémonos que en un delito de estafa se presenta la querella y el Ministerio Público, debido a la cantidad de casos que tiene, pues no le da la importancia o la celeridad debida a la querella presentada por la víctima. Bueno, él dice, bueno, definitivamente el Ministerio Público no tiene tiempo para dedicarse a la querella que yo presenté. Si yo prefiero llevar la querella, y entonces solicita al Ministerio Público la conversión. Y el Ministerio Público la autoriza siempre y cuando proceda de conformidad con el artículo 26.
Y finalmente encontramos la suspensión de la persecución penal, suspensión condicional de la persecución penal. Es decir, que la persecución penal iniciada contra el procesado se puede suspender bajo ciertas condiciones. Por eso se llama suspensión condicional, porque para que ello proceda es menester que concurran y se cumplan las condiciones que el juez establece para poder otorgarle al procesado esa suspensión de la persecución penal. Y también si él viola esas condiciones, se le revoca el beneficio y puede ser juzgado por el tipo penal. Si cometió un hecho delictivo nuevo, pues juzgado por ese hecho delictivo. Esas son concretamente las medidas desjudicializadoras: criterio de oportunidad, conversión y suspensión condicional de la persecución penal, regulados a partir del artículo 25, 25 quíes, 26 y 27 del Código Procesal Penal. Y por favor, la lectura correspondiente. Algunos dicen que el procedimiento abreviado también es una medida desjudicializadora, pero generalmente pues se dice que no, porque el procedimiento abreviado en el procedimiento abreviado se dicta sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Si bien es cierto, el procedimiento abreviado como procedimiento específico no llega hasta juicio oral y público, pero sí prácticamente se cumple con la etapa preparatoria y la etapa intermedia. Eso sí se obvia el juicio oral, pero se dicta sentencia. Entonces, y la finalidad de las medidas desjudicializadoras es precisamente que el proceso no llegue a esa sentencia. Entonces, por eso es que se dice que no es, el procedimiento abreviado no es una medida desjudicializadora, aunque muchos inicialmente o aún mantienen el criterio de que sí es, pero al juicio de su servidor no es una medida desjudicializadora, sino debe catalogarse, como lo dice el Código Procesal Penal, como un procedimiento específico. Bien, ahora hablemos del examen final. El examen final está programado para el 28 de noviembre a las 19 horas. La metodología va a ser la misma, es decir, tanto al examen, al primer parcial como al segundo parcial, es decir, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica va a comprender desde el procedimiento preparatorio hasta los temas analizados el día de hoy. Y siempre, pues, recomendarles que, por favor, se conecten puntuales antes de la hora y revisen su examen, que esté debidamente contestado antes de enviarlo, para evitar cualquier inconveniente. Es decir, cerciorarse de que efectivamente el examen fue remitido. Eso es en cuanto al examen. 28 de noviembre, 19 horas, parte práctica, parte teórica. Finalmente, pues quiero manifestarles mi agradecimiento a todos por la paciencia, por el tiempo brindado durante el curso. Para mí fue un honor, un privilegio haber compartido con ustedes este curso de Derecho Procesal Penal 1, esperando haber llenado las expectativas que ustedes tenían al iniciar el curso. La verdad es que la poca experiencia y conocimiento que se tiene, pues se hizo y se compartió, se trató de compartirlo de la mejor forma, de la mejor manera. Y pues agradecerles a todos los compañeros que en todas las clases pudieron conectar. Y también presentarles a ustedes las disculpas si por alguna circunstancia o por algún momento, pues yo pude haber ofendido, lastimado o herido algún sentimiento o susceptibilidad de alguno de ustedes, pero a veces sin querer uno incurre en esas situaciones. Nunca, pues en ningún momento se hace de mala fe o de manera deliberada o intencionada. Y pues no me resta más que
nuevamente reiterar mi agradecimiento por compartir con ustedes este curso. Tratamos de hacerlo lo más interesante, lo más dinámico, participativo posible. Espero pues que el aprendizaje haya quedado y que hayamos obtenido buenos frutos y buenos resultados durante la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje. Así es que muchas gracias a todos. Les deseo desde ya muchos éxitos en sus exámenes finales, especialmente en mi curso. Y asimismo, pues desearles felices fiestas de Navidad y Año Nuevo, que sea de mucha bendición, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Así es que gracias, compañeros, por todo. Le hago una pregunta, ¿usted va a dar el otro semestre procesal penal 2, no? Sí. Siempre doy procesal penal 2, siempre ha sido solo una sección, sección E, pero el próximo año creo yo que voy a tener 2 secciones. No sé si voy a seguir en la E o cuáles, pues en su momento las autoridades harán las publicaciones de las secciones y semestres, ¿verdad? Entonces, ahí estaremos a la orden. Licenciado, ¿usted considera que el otro año vamos a estar presencial? Pues yo quisiera que sí, que sería lo ideal. Pero como están las cosas, no sabemos. El país está atravesando por una crisis en todos aspectos. Y hoy, pues en la universidad, ayer y hoy, pues hubo algunas situaciones especiales. No sabemos realmente, es incierta la situación de la universidad. Si las cosas se normalizan, pues posiblemente si sean presenciales. Si no, continuaremos virtualmente. Ya eso, pues en su momento las autoridades decidirán y todo dependerá de las circunstancias en que la situación imperante en ese momento o en ese próximo año, pues eso definirá si se va a ser presencial o seguiremos virtualmente. Muchas gracias, licenciado. Que Dios la bendiga. Feliz noche. Gracias, igualmente. Muchas gracias por todo. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.